SIGICA, que es el sistema ya cárnico. Vieron que SENASA está particionado en sanidad animal y el área de inocuidad. Es que como el SIGSA es de sanidad animal y el SIGICA es de el área de inocuidad. Y sobre esos dos interviene lo que es la normativa de la ex Junta Nacional de Carne, que es donde aparece la figura del romaneo. Entonces, llega el DTE, se anula, se asientan si hay observaciones. Si hubiera diferencia, supónganse, el DT dice 20 novillitos, 10 vaquillonas y aparecen 22 novillitos, 8 vaquillonas, ahí mismo ahora está la posibilidad de hacer la adecuación, que antes eso implicaba dejar la hacienda intervenida en corrales, anular el DT, generar un nuevo DT. Bueno, ahora se permite hacer esa corrección. Conclusión, llegó, se alojó en corrales y allí el frigorífico le asigna un número de tropa. Ese número de tropa es lo que va a continuar la trazabilidad del animal. Llegó identificado, supónganse, tenía una caravana, la marca, todo, pero llegó agrupado en un número de tropa. De ahí para adelante es el número de tropa que se lo identifica la numeración con cada uno de los matarifes. Y acá les hago una aclaración también porque más adelante lo vamos a tener que ver. La hacienda que llega al frigorífico no es propiedad del productor, ya es propiedad del titular de faena. Por ende, la relación frigorífico es con el titular de faena. Si el productor es titular de faena, junta los dos puntos. Pero esto lo aclaro porque ahí tenemos un tema que lo tenemos que trabajar con la Dirección de Control Comercial Agropecuario, porque desde que se puso la hacienda en el frigorífico, la relación contractual, si se quiere, es entre el titular de faena que compró esa hacienda y el frigorífico. En calidad de usuario, o si el mismo frigorífico fue el que compró la hacienda, por supuesto es el dueño de la propiedad. Se anula el DT, entonces se transforma en tropa y con esa tropa va a entrar a la lista de matanza o a la faena, al programa de faena del día siguiente. De ahí en adelante esa tropa va a identificar a su vez con un número del orden de faena. Entonces, supóngase que yo tenía 30 animales, el número de garrón. Yo tenía 30 animales, si entran primero en el orden de faena, va a entrar con el garrón 1. Allí en general todos los frigoríficos identifican con el mismo número, pero algunos frigoríficos hacen 1 o 2. Son los menos, pero existen. Pero digo, dentro de la tropa yo puedo identificar por el número de orden los animales. Cuando esa tropa llega al palco de tipificación y clasificación, que se llama, que es donde está la balanza también, los frigoríficos que hacen tipificación y clasificación, que no son todos, porque eso originalmente se dividían entre los SENASA, que tenían que tipificar, y los provinciales que no tipificaban, y hoy dentro de los mismos de SENASA es optativo quién tipifica y quién no tipifica. ¿Qué significa esto? Que si no tipifican solo van a hacer la clasificación esencial, vaquillona, novillito, vaca, toro, novillo, colocación del número de peso. Ahora, si tipifica, va a agregar los otros datos, espesor de grasa, conformación óseo-muscular, y si se diera el paso siguiente, que ya está previsto, que es de calidad, haría también a futuro la medición del ojo de bife y esos datos se podrían incorporar en el romaneo. Hoy, esa información de clasificación y los que hacen tipificación se vuelcan en el romaneo en el palco donde está la balanza. Esa información, el frigorífico se la sube todos los días a la Dirección de Control Comercial Agropecuario. A su vez,
sobre el palco de la balanza está puesta la cámara, y ahí entramos en el terreno de las benditas cajas negras, toda la información queda cargada en las cajas negras, pero esa información no sabemos si está siendo procesada, si es procesable, y sí lo que sabemos que en su momento procesar todas las imágenes era muy difícil y sí servía, por ejemplo, para cuando ponían en observación algún frigorífico, había como si fuera una cámara de videovigilancia que uno la está mirando. En mi opinión, no es un sistema que permita una fiscalización de tipo inteligente o automática. Sigue requiriendo que intervengan las personas. Y por sobre todas las cosas, el análisis de los datos, del resultado, primero que tiene que ser personal entrenado el que lo tiene que hacer. Por supuesto que con esta situación del aislamiento, donde la gente está en su casa, se dejó de hacer, pero es lo que habría que trabajar a futuro para que haya análisis de todo ese cúmulo de información. Ese romaneo que se sube, que se envía a la Dirección de Control Comercial, entiendo que en algún momento se pudo llegar a consultar qué es lo que debiera ser, y allí debiera haber un permiso especial para que el productor con su clave fiscal, pese a que vendió los animales, a que ya no son propiedad de él, pueda acceder a esa información a los efectos, sea sanitario o sea de producción, porque obviamente los datos de rendimiento le pueden brindar información que puede servir para mejorar su producción. Pero ese es el punto que yo le decía a Jorge, que me parece que tenemos que trabajar para que se habiliten los permisos con los debidos cuidados, por eso hablo de que el productor pueda acceder con su clave fiscal, para que no entre un tercero, porque por ahí a Carlos no le interesa que Roberto entre y mire lo que está produciendo, por poner un ejemplo, tenemos que tener cuidado con eso. Y allí entra a jugar otro problema, que las operaciones comerciales se tienen que liquidar a peso vivo. Y esto tiene que ver con esa situación que yo les decía, que el productor vende al matarife, al titular de faena, el animal como un todo. Por ende, la ley 21740, que es la que rige las operaciones comerciales, establece que esas operaciones se tienen que liquidar a peso vivo. Y en la práctica, muchas operaciones se están acordando a rendimiento. Entonces, ahí se hace la cuenta inversa. Se pactó la operación, se paga en función del rendimiento, pero cuando se liquida, se hace una ecuación para pasar al kilo vivo. Por eso también que muchas veces es importante que el productor pueda acceder a esa información del romaneo para de alguna manera tener en claro la liquidación que acordó y que practica con el titular de faena, que es el que le compró la hacienda. Yo entiendo que en algún momento eso estuvo disponible, el acceso al romaneo, después por algún problema de los sistemas o no sé qué pasó, tengo entendido también que no está operativo, pero creo que eso tendríamos que trabajar para que puedan hacerlo. Es un poco, digamos, en síntesis, no sé, Dante, si me olvidé de algo, si se te ocurre agregar, pero es la operatoria que se hace en el frigorífico con respecto a la hacienda. La describiste bastante completa, Daniel, solo olvidaste el tema que hoy con el romaneo se está informando las contusiones, en función de si es en el cuarto delantero, trasero o en la zona del lomo o el costillar, o sea, se tipifican también los golpes, que es bastante importante para dar una idea del traslado de la hacienda y todo, es un tema importante. Y respecto a cuando vos hablas del palco, digamos, en todos los frigoríficos no hay posibilidades de pasar por otro lado que no sea la balanza, hay un solo riel donde está la cámara que, como vos dijiste,
no sabemos si está controlando o no Buenos Aires. De todas maneras, en los sistemas queda guardada la información bastante tiempo y la cámara está permanentemente, no está no recuerdo si guarda, me parece que no guarda la filmación, pero sí guarda la foto de cada media res, donde se ve la etiqueta que dice el número de tropa, el número de garrón, el peso, las contusiones y todos esos datos. Sí, Daniel, concuerdo con vos que el problema que a veces tenemos los frigoríficos, que no podemos, cuando es la faena de un matarife, no podríamos brindarle el romaneo al productor, porque realmente esa información es titularidad del matarife o titular de faena. Entonces, no, si no hay una solución a eso, queda pendiente ese tema. Entiendo yo que por eso no habilitaron el ingreso en forma automática a los romaneos con clave fiscal, que sería un tema que no debiera, de parte de la industria frigorífica, no debería haber reparo. Sí, yo un poco lo que charlaba con Jorge, yo le decía, en general al frigorífico no es un tema que por el volumen del negocio se vaya a meter en tocar alguno de esos datos. No hay posibilidad, es inmanejable. Claro, porque uno no se puede poner, primero, si da servicio de faena, no es carne de él, así que no le interesa para nada. Y segundo, si es de su propio abasto el negocio, pasa por otro lado, no pasa por el rinde. Y a su vez se expone, porque al estar firmado, al estar documentado, de hecho hubo casos, y más que nada por el peso mínimo de faena, que cuando iba a la inspección y había correcciones en los datos, los frigoríficos se comieron suspensiones. Entonces, cuando el matarife siempre, con el peso mínimo de faena, presionaba constantemente, pero el matarife no arriesgaba nada, porque si el frigorífico A lo suspendían, ese mismo matarife mandaba a la hacienda al frigorífico B y seguía la joda, porque no sufría las consecuencias, que por eso fue de alguna manera la pelea que se dio, porque era bastante disímil la forma de que se ejecutaba en algunos lados y que se hacía cumplir. Entonces generaba muchas distorsiones y en la práctica no se veían los resultados que eso buscaba. Pero bueno, eso ya lo logramos superar, con lo cual ahora no hay motivo alguno para que ningún frigorífico esté haciendo algo raro en la balanza. Realmente la corrección del peso mínimo permitió trabajar ordenado, totalmente. Era todo un problema tener que, lo mismo que dice Daniel, el trabajo en el frigorífico, de tener que bajarle 1 kilo a una media res es una locura, pero bueno, lo teníamos que sufrir cuando llegaban medias reses bajas, de bajo peso, porque no había posibilidad de pagar una multa de 10.000 pesos como estaba en su momento. Si se le descontaba al productor era un problemón. El matarife no lo podía asumir, el frigorífico tampoco. Realmente la pasamos muy mal toda esa época y a su vez la verdad que yo considero que cuando daba lugar para corregir eso permitía cualquier otra trampa. Entonces realmente nos dejaba en una desventaja muy grande a los frigoríficos que tratábamos de estar ordenados respecto a los frigoríficos, sobre todo a veces del interior, que son los que eran más propensos a hacer estas trampas, ¿no? Que en definitiva era una trampa para adaptar la faena a la realidad de lo que se producía en ese momento. Hoy realmente que está permitido faenar liviano, no tenemos casi faena liviana. Era como que cuando estaba prohibido, era un momento en que todo el mundo lo producía. Pero hoy no hay tanto problema de animales livianos, está bien. Esas son las circunstancias del negocio, el precio del maíz, todo la vuelta que se dan los filos, ¿no? Pero realmente hoy es un orden que le dio al trabajo que estamos muy contentos, así que espero que a nadie se le ocurra volver a corregir por ese lado la producción de carne. Matías, Jorge, no sé, lo tiren nomás. Sí, a ver. Bueno, una consulta. ¿Cómo está el tema de exportaciones? ¿Está funcionando en forma
fluida, no hay trabas. ¿Cómo está eso? ¿Cómo ven China, recuperación, nuevos mercados? Bueno, China se está trabajando bien, más allá de las situaciones que hemos tenido con respecto a las plantas que han tenido casos positivos de enfermos de COVID, que han estado algunos días suspendidos, caso rioplatense, Frimsa, y había uno más dando vuelta que se me fue ahora. Después, en eso se está embarcando normalmente. Hubo algún problemita de contenedores hacia fines de mayo, pero ya fue superado. Lo que charlábamos un poco al comienzo, mejorando un poco lo que es Unión Europea y 481. En general, yo creo que China se mejoró, vamos a hacer la aclaración, se mejoró mucho en volumen. De hecho, el primer semestre cerramos con más volumen exportado a menos valor. Entonces, ese es un detalle no menor, porque con la vaca, todo el año pasado, la vaca mejoró mucho el precio, todo gracias a China. Y yo creo que fue eso importante para el negocio general. Y lo que veníamos viendo este año es que se ha mantenido más o menos el precio, no tuvo las mismas correcciones que el año pasado, pero obviamente tiene que ver con que los valores de exportación a China, que es más del 70% del volumen exportado, corrigieron hacia la baja, con una pequeña recuperación a partir de junio, que mejoró un poquito los valores y ojalá que sigan mejorando. Hasta ahora está bastante estabilizado. Estamos esperando que haya una respuesta. Se le presentaron 8 plantas en total de aves, cerdos, carne bovina y depósitos, de los cuales creo que son únicamente 2 y son de Córdoba, las de bovino. Y estamos esperando la respuesta de China. Se presentaron el 28 de mayo. Los chinos habían estipulado 20 días para responder, van más de 60 y preguntamos y no hay respuestas. De hecho, Senasa me contestó ayer que pidieron alguna gestión vía Cancillería. Ya tenemos embajador con presencia en China, que eso creo que es muy importante. China tiene la particularidad de que al ser una estructura vertical, los funcionarios técnicos, hasta que no reciben la orden, ellos siguen insistiendo por más que uno le presente los argumentos, los justificativos, los datos científicos. Con este tema del COVID, Senasa, la verdad que en conjunto con el IPCBA y con el resto de las entidades, se elaboraron un montón de documentos técnicos. Incluso la misma fuente donde ellos hacen el requerimiento de estos mayores controles por COVID, porque citan a la FAO y a la OMS, la misma fuente que ellos utilizan dicen que el virus no se traslada en el producto ni en el packaging. Y así todo pedían garantías adicionales. Eso tiene que ver porque hasta que el funcionario de aduana no reciba la orden de decir afloja con esto, deja de joder, va a seguir pidiendo información adicional. Y hay veces que uno llega al límite de ya no poder demostrarlo más. Ayer me llegó, por ejemplo, una oferta de kit para hacer análisis de COVID en superficie. Ahora, por supuesto de origen chino, ¿no? Ahora, ¿para qué vamos a hacer análisis en una superficie de una caja si está demostrado científicamente que vamos a suponer que el operario contagiado estornudó en la caja? Esa caja a los 4 días el virus va a morir porque no sobrevive más de 4 días y va a tardar 40 en llegar a China. Entonces, es ridículo. Esto es como cuando hacemos el test rápido o el serológico, en el caso de las personas. Te dice que no tiene el virus hoy, acá y ahora. Pero si mañana se contagia o pasado, no es garantía.
Entonces son esas cuestiones que tienen, es el país comprador, por supuesto, no se le puede mandar a pasear, hay que tener paciencia y darle las explicaciones, pero la verdad que es bastante desgastante. Y sí, lo que han hecho en las auditorías y todo, y en la revisión de la parte documental, son revisiones bastante exhaustivas. Esa es una cuestión que me llama la atención porque si bien ellos necesitan la importación de carnes, no por eso están desesperados por agarrar lo que venga. Tanto en la revisión de los documentos como en la habilitación de las plantas, nunca se mostraron desesperados. Siempre manejaron y marcaron los tiempos que ellos quisieron. Con lo cual es otro detalle porque si bien necesitan la carne y nosotros le vendemos mucho, no por eso nos tenemos que dormir en los laureles y por eso también en algún momento tenemos que prestarle más atención a los documentos que se acordaron, que se firmaron, porque cuando ellos necesiten nos van a apretar por ese lado y en cuanto al rodeo y a lo que tiene que ver con tuberculosis y demás, tenemos mucho para mejorar y trabajar. Y eso es algo que desde las entidades lo tenemos que elaborar para que no nos agarre con la guardia baja. Justamente, una pregunta, Daniel. ¿Vos pensás que a partir de abril que se terminaría el tiempo para poder hacer el tema de brucelosis y tuberculosis, vos pensás que China nos va a cerrar el mercado si los productores no cumplimos con ese requisito? A ver, mi percepción es que no te van a venir a cerrar el mercado, pero ya demostraron que ellos miran las redes sociales de Argentina, con lo cual el día que nos quieran apretar, nos van a apretar y fuerte. Y lo que no tenemos que hacer es dejarle la oportunidad que nos aprieten. Ahí tenemos que ser inteligentes nosotros. Creo que podemos caminar por la cornisa, pero si ese camino lo hacemos eterno y nos caemos al precipicio seguro. Y bueno, de acuerdo. Daniel, el tema de todo el protocolo que se firmó en su momento, yo no me acuerdo cuánto hace, ahora 1 año y medio, 2 años, que se firmó el protocolo nuevo, con Echeverri, que lo firmó. Si mal no recuerdo, fue a fines del 2018. Bueno, acordate que todo el protocolo ese tiene una pila de requerimientos que no lo estamos cumpliendo. Desde brucelosis, tuberculosis, hasta tiene, ¿cómo es? 7, 8 ítems de enfermedades, hasta triquinosis tiene, triquinosis. Sí, el tema de los corrales. Bueno, ahora, ellos no son tontos, como decís vos, Daniel, de que no saben. Hoy día, cuando vos firmás un DT, estás firmando y una declaración jurada que sos libre de esto, el otro. Ahora, hasta ahora va, pero el día que quieran, vamos a tener que cambiar la cosa. Por eso es mira, mejor esto, Jorge, yo lo veo de alguna manera, es como los animales de cuota Hilton y los corrales de encierre. Si vos dentro del RESPA tenés corrales de encierre, y es difícil que te crean que vos no encerrás. Ahora, si el RESPA está separado y tengo una relación de existencia con tiempo y con potreros de verdeo, y tengo algún comedero móvil que hago alguna suplementación, zafo, no tengo problema. Pero si tengo los corrales y viene una inspección de Unión Europea, no zafo. Porque a nosotros cada vez que va la auditoría, los frigoríficos, lo que te dicen es, vos sabés que yo vengo, entonces lo lógico es que vos te preparás. Si cuando vos te preparás no estás bien, ¿qué será cuando yo no vengo?
Bueno, cuando viene el inspector de afuera, a ver, ¿no? Aplica la misma lógica. Entonces, ¿y qué nos pasa? Nos relajamos todos. Resulta que viene la visita de Unión Europea, entonces ahí sale SENASA a revisar los campos, las adecuaciones que necesitan tiempo, no la podemos hacer de hoy para mañana, ¡pumba!, nos bajan los campos. Nos bajan los campos, no tenemos hacienda, es un despelote para todo. Empezamos a hacer los malabarismos, que para lo cual los argentinos somos muy buenos. Pero en algún momento tenemos que pensar diferente, tenemos que ser y parecer. Para que no nos sorprendan. A lo que comentaba recién respecto a los análisis, me parece que el ejemplo es Rusia, que prácticamente hoy no quedan plantas en Argentina con habilitación rusa. No nos hemos dado cuenta en el negocio porque está China que se está llevando todo, pero tenemos un amontonamiento de menudencias que tienen como destino Rusia nada más, y todo eso es menor valor para el mercado después. Los rusos se pusieron a controlar, los rusos son como los argentinos, por supuesto, ¿no? Vaya a saber si encontraron o no encontraron los vestigios de antibióticos que dicen haber encontrado, pero bueno, hoy deben quedar de las 30, 40 plantas que había para Rusia, deben quedar activas 6, 7, Daniel, y no hay mira de arreglarlo. Entonces, realmente, si no estaría China, eso sería un problema para el negocio mayúsculo. Rusia ha sido el principal comprador hasta que apareció China. A ver, ¿podría hacer una pregunta con respecto a esto? No sé si que está coordinando Mariano o el gallego. No, me ibas a coordinar vos, pero bueno. Ah, ¿yo coordino? Claro. Bueno, está bien. Vos tenés la manija. Bueno. Vos preguntaste. Bueno. Ok, entonces, una pregunta. A ver, en base a lo que están hablando recién de lo de Rusia, les cuento algo que se planteó en Carvap varias veces, sobre el peligro de la extrema dependencia en la comercialización de carnes, por ejemplo, con respecto a China. Vos decías, Daniel, recién la participación de China en el comercio internacional de carnes de Argentina, entonces lo que nos pone en una situación bastante endeble, ¿no? Ante un problema con China, por ejemplo, lo que pasó con el Año Nuevo Chino, etcétera, ¿no? ¿Cómo se están abriendo nuevos mercados? ¿Cómo lo ven eso? El problema, nosotros también lo vemos, porque cuando pones todos los huevos en una sola canasta, ¿viste? Empezás a tiritar. Pasó con Rusia en su momento. Vos acordate que este producto, como decía Dante, la vaca, iba a Rusia. Cuando Rusia, en la crisis del 2008, creo que fue, se plantó y metieron descuentos importantísimos. El problema es que si China te paga 4 y el mercado alternativo te paga 2, vos te tenés que dar vuelta y tenés que decirle a un productor, a vos te pago en función de 2 y a vos te pago en función de 4. Uno te va a vender y el otro no te va a vender. Aunque quisiéramos, solo te va llevando a todos a enfilarte hacia ese mercado. Porque como vos terminás integrando un poco lo que decía Dante. El negocio del frigorífico es la integración de la carne, de la menudencia, del cuero, del sebo, del hueso, de la sangre, del cálculo biliar, de lo que le pueda sacar un centavo suma. Entonces, cuando empezás a tener un mercado que te va marcando el horizonte, no tenés producto. Por eso, cuando discutíamos el año pasado con Echevere el sistema de adjudicación de la Hilton, y tanto Echevere como Rodrigo Troncoso eran todos pro past performance, nosotros le decíamos, eso genera concentración, porque favorece, ¿quién puede hacer más antecedentes? El más grande, el que está en el negocio. El que quiere entrar se le hace más difícil. Por eso nosotros desde FIFRA defendíamos los mínimos igualitarios, la cuota de regionalidad, porque son pequeñas cositas que vos vas poniendo, que son cuestiones objetivas, pero evitás que se produzca la concentración en un sistema que tiene beneficio arancelario. Porque la cuota Hilton, tenés aranceles al 50%. Mientras más cuota tengo, más poder de compra tengo. Y yo si tengo poder de compra, el día que
tenga menos competidores, empiezo a hacer abuso del poder de compra. Entonces, por eso es muy importante en una cuota que regula el Estado, de tratar de tener parámetros para evitar que se produzca esa concentración. Por supuesto, con parámetros que también aliente, y por eso nosotros siempre dijimos, el grueso de la distribución tiene que ser la past performance, porque es la forma de alentar a que se exporte y al que está en el negocio exportador pueda crecer y le genere incentivo para crecer, pero también tiene que tener otras pastillitas, otros componentes que aseguren el desarrollo de los frigoríficos regionales. Nosotros tenemos, por una cuestión histórica, los frigoríficos grandes se instalaron a las orillas de los ríos, de los puertos. Y por eso tenemos una concentración en el conurbano, en Rosario, y menos cuando vos te vas al resto del país. La lógica, lo que hemos visto en Estados Unidos es que los frigoríficos se instalaron al lado de los animales. Bueno, por otras razones y por cuestiones propias de Argentina, eso no ocurre y va a pasar un tiempo para que ocurra, pero la lógica, la teoría, indica que vos sos más eficiente transportando carne y no animales. Claro. Sí. A ver, Fernando, ahí quería hacerte una consulta. Adelante, Fernando, por favor. Pido palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Soy el gallego Ferrari, soy veterinario. Vuelvo un poco al tema de la faena. Perdóname que por ahí vuelvo con lo que empezaste. ¿Qué recomendaciones harías? Porque yo creo que el tema después del ring tiene que ver mucho con la carga. ¿Qué recomendaciones harían ustedes, por ejemplo, al animal de feedlot? ¿Con qué tiempo tenemos que sacarlo del corral para que tenga un buen rinde al otro día en playa de faena? Y lo mismo que el animal que viene del campo. ¿Qué recomendación harían ustedes para, por ejemplo, un novillo arriba de 450 de Hilton? ¿Cuáles serían las recomendaciones con el tema del desbaste? Yo creo que no hay una línea clara, pero a ver, en la medida que vos lo apartes, suponte a la mañana y estés cargando a la tarde, depende de la distancia que esté el frigorífico, por eso te digo, tenés que empezar a jugar con varias situaciones, pero yo creo que el manejo normal es lo adecuado, ni llenarlo, ni darle mucho de beber, ni tenerlo aislado 24 horas antes. Porque las dos situaciones son de alguna manera mentirosas. Dante tiene bastante experiencia por ahí, por el feedlot, cómo lo hacen ustedes. Dante, por ahí le podés tirar alguna pista. Sí, correcto. Ahí hay para escribir libros de eso, ¿no? Antes del rendimiento les voy a explicar a veces lo que pasa en la playa de faena. Cuando un animal viene lleno, suponte que estuvo comiendo hasta la tardecita, se cargó y se entra a faena a la mañana temprano, no logra evacuar todo lo que comió. No solo es caro lo que le diste de comer, sino que a nosotros dentro de la playa de faena nos hace mucho problema. ¿Te imaginas vos que vos tenés que abrir ese animal y si por casualidad llegaste a tocar el mondongo con el cuchillo, es una expansión de todos lados? Así que lo ideal sería que venga vacío, ¿no? Eso sería lo ideal. Hoy el tema del rendimiento por ahí entra mucho en discusión. Hay muchos negocios que se hacen en precio carne. ¿Qué hago en el filo? Nosotros tenemos dentro del grupo de frigoríficos dos filos grandes, uno en Santiago del Estero, otro en San Agustín, Córdoba. Lo que hacemos normalmente en el San Agustín, que está más destinado a la faena de consumos, hemos armado corrales de salida, primero para que el animal cuando se aparta siga comiendo lo que come, porque esto nos ha permitido garantizar el color de la grasa y de la carne. Cuando el animal se estresa, cambia absolutamente la calidad del producto que sacas al final. Y después, otra cosa que hacemos es que el animal siga tomando agua en el frigorífico, va contrario a las costumbres que habrán escuchado ustedes siempre.
pero consideramos que el bienestar animal es el que hace absolutamente el color de la carne y de la grasa, más allá de los aditamentos de alimentación. Si un animal aparte va a ser más amarillo, más oscuro la carne, pero realmente evitarle al estrés es lo principal que tenemos que hacer. Y de ahí en más, normalmente se carga a la mañana con entre el 5 o el 7 desbaste, y si cargas a la tarde y no le diste de comer, le vas a poder hacer mucho menos desbaste. La diferencia de peso está en la comida que tiene adentro el mondongo, no hay otra cosa. En lo demás, si vos lo haces sufrir, le das poco de comer, lo tenés en malas condiciones y la carne te sale horrible. Y si el animal está estresado, la carne es oscura, es agarrada, le llamamos nosotros, porque no se ha quedado sin las suficientes proteínas, azúcares para hacer la transformación. No se olviden que cuando faenamos un animal, lo único que tenemos es músculo muerto. Después del proceso de maduración de esa carne en la cámara, de por lo menos 12, 15 horas, 24 lo que existe en la Unión Europea, ahí tenés la carne realmente. Antes es un músculo muerto, y si está maltratado, es dura, es dura. Por los factores económicos, yo considero prudente la carga en un feedlot que se le dejó de dar de comer a la tarde anterior, cargar a la mañana con un 5%. Eso es más o menos lo que se busca. Y de ahí más, también miramos el bosteo en función de la cantidad de grano que tenga o no tenga la ración. En función de eso, el grano es muy distinto. Si está con mucho grano, queda mucho en el mondongo y posiblemente te rinde menos. Un kilo de comida es medio kilo de carne de diferencia en la media red. Ok, muchas gracias. De acuerdo. A ver, Andrés, ¿vos querías una pregunta? Sí, dos cositas. No, primero, no entendí bien eso cuando explicaron por qué no se puede pasar los datos al productor, porque ya la hacienda es del Matarife, porque el productor considera que vendió la hacienda cuando la cobra al mes en el banco, ¿no? Es decir, que cobramos, claro, a 20 días, 15 días, 20 días recién la cobramos. Ahí pensamos que es del otro, digamos. Entonces, no sé por qué no podemos tener esa información. Por ahí no hay algún manejo que yo desconozco, ¿no? Y segundo, también eso de Rusia, que dijiste que las plantas no las habían vuelto a habilitar. ¿Eso se está haciendo algo? ¿Cuál es la traba porque a mí me preocupa lo mismo que a ustedes, que digamos tener un solo destino para un tipo de hacienda, ¿no? Después se nos cae y es raro que se caiga China, pero se nos cae. Y el último, no sé si hablaron algo del sistema de que nosotros podemos consultar ese romaneo y ahora no anda más la aplicación del CIF, si ustedes saben algo. Gracias. Bueno, no sé, lo de la aplicación del CIF es algo que tenemos que revisar, porque la verdad que no sé los motivos por los cuales eso dejó de funcionar. Con respecto a lo que vos decías, de prender velas para que se acredite el pago, lamentablemente, más allá que vos perfeccionaste la operación con el cobro, que entregaste los animales a tu comprador, ya son propiedad del tipo, y el que los ingresó al frigorífico es el titular de faena. Es una situación compleja, si se quiere, pero por eso digo, es un tema que hay que trabajar, porque yo creo que es muy útil la información y hay que trabajarlo desde ese punto de vista. Personalmente considero que el productor tiene que tener acceso a la información de faena, y hay que trabajar para eso. Por eso le decía en su momento Jorge, tenemos que impulsarlo a través de la mesa de las carnes y todo, que eso se pueda hacer, porque y más hay que capacitar también después para que se pueda leer, para que el productor sepa lo que es una grasa 1, una grasa 2. Yo siempre en las reuniones que tengo fomento que vayan a ver una faena, que cuando manden una tropa
lo hablen con el matarife, con el frigorífico y digan, che, me gustaría ir a ver la faena, ver el proceso, ver la carne una vez que se desarmó el animal, porque ahí aparecen, por ejemplo, los machucones. Y esos son futuros desperdicios. Los golpes se ven cuando se le saca el cuero. Una vuelta, una gran pedrada en Santa Fe y Jorge Torelli me manda una foto de unos novillos espectaculares y la verdad que parecían todo pintado con bolitas redondas, coloradas, que eran todos los golpes de la pedrada. Y eso se aprecia una vez que se le sacó el cuero, ¿no? Por eso es importante también, porque le completa, yo creo, la visión que uno tiene del animal en pie a verlo luego faenado. Y con respecto a Rusia, los rusos son muy particulares. No tengo duda que el planteo de antibiótico es para arancelario. El problema es a cambio de qué hacen eso. Las gestiones se han hecho, SENASA se ha comunicado, pero volvemos a lo mismo. A veces en el toma y daca de la diplomacia tienen que intervenir los actores políticos y logran destrabar lo técnico, porque a nivel técnico, cuando uno empieza a discutir presencia de una sustancia, que no hay contramuestra, que es dudoso, que a su vez es raro, que en una oportunidad, bueno, cuando fue la aparición de la aftosa, los rusos pararon los salmones, o no sé qué pescado del Atlántico. Y que yo sepa, aftosa en los peces no hay, y sin embargo lo hicieron. Entonces, y después, sin ponerse colorado, vuelven para atrás y lo abren. Entonces, a veces estas cuestiones son intercambios de otro tipo y tiene que entrar a jugar la parte de la diplomacia, de las embajadas, de los agregados agrícolas y no la parte técnica. Daniel, dos preguntas. Uno, el tema de Rusia se complica a partir de que desaparece la empresa esta controladora o ¿cómo se llamaba? Tenía un nombre americano, ¿no? Capital City. Y la otra, ¿cómo se está exportando a Estados Unidos? Que exportábamos poco, pero ahora en el primer momento, ¿te acordás que se había acordado, o prácticamente no acordado, pero los frigoríficos le tenían mucho miedo al trimi para exportarlo y empezaron a exportar cortes de calidad para evitar cualquier problema y que fuera para que generara algo que se cortara la exportación a Estados Unidos? Pero por lo que veo, este mes ha sido muy buena de vuelta la exportación en base a los frigoríficos cerrados de Estados Unidos por el COVID. Sí, yo creo que con Estados Unidos, Jorge, lo que se dio fue efecto pandemia. No, me parece que tiene que ver mucho con eso. Fue en un momento de abril, mayo, junio, donde estaban los precios muy caídos con China. Fue una alternativa. A su vez, había plantas que estuvieron cerradas en Estados Unidos por los enfermos de COVID. ¿Te acordás que Trump sacó a relucir esa acta de guerra obligándolos a trabajar? Y ahí generó una oportunidad y bueno, el riesgo de los controles bacteriológicos se asumió por el mejor precio y la búsqueda de alternativas. Los controles de Estados Unidos son bastante exhaustivos. Nos tocó ver cuando en la feria de Chicago del 2019 o 18. 19, bueno, las cajas que mandó IPCBA para la degustación era creo que la primera exportación de ese frigorífico que las envió, las abrieron y les hicieron análisis a todas las cajas. De todas las cajas sacaron una bolsa, un corte, lo abrieron y le hicieron el examen bacteriológico. Con lo cual
eso llevado al trimming, que es mucho más difícil, porque digamos, en el trimming van todas las superficies de los cortes, que la superficie es lo que está más expuesto a la contaminación. Entonces, uno ahí multiplica el riesgo de que se haya pasado algún control. Si bien los controles que están haciendo los frigoríficos que mandan a Estados Unidos son bastante exhaustivos, al mejor cazador se le puede escapar la perri, ¿no? Y el tema Juan, de Rusia, de cuando Capitol City se va de Argentina, empiezan todo este tipo de regulaciones, aparece... Claro, pero Jorge, Capitol se va pero o sale, no tiene nada que ver. pero por una decisión de Rusia, no por una cuestión local, acá Posiblemente, me parece... Daniel, lo que había un poquito más de facilidad de un intermediario que estaba muy interesado, dado que por cada embarque recaudaba 500 o 600 dólares. Entonces, posiblemente ocurría que había un interlocutor que facilitaba las cosas. Pero no ocurrió por la salida de esta empresa. No, coincidía, nada más, se dice que... ¿viste? Coincidió, se terminó el apoyo político que tenía esta empresa durante tantos años, el padrino en Rusia desapareció y bueno, eso fue, me parece, lo que provocó el problema, ¿no? Okay. De todas maneras, Brasil no tuvo algo que ver. ¿Repita? ¿Brasil no tuvo algo que ver? No se maneja así, no. Y a veces entra, Brasil también tuvo sus serios problemas, a veces tienen plantas afuera, a veces adentro, digamos, no. Con los rusos es muy difícil y evidentemente creo que el principal tema está centrado en que están manejando el negocio están monopolizando el negocio en Rusia. Entonces creo que también eso incidió. Más allá que hay que reconocer que quizás los problemas que detectaron en cuanto a los medicamentos, como Daniel, no sé si recordás el tema del antibiótico, de la droga que es, pero evidentemente muchas veces, exacto, bueno, muchas veces no cuidamos la aplicación de ese medicamento, aplicamos, enviamos a faena y eso no hay forma de detectarlo hasta que no se hace un análisis en músculo. Así que no, creo que se agarraron de ahí, pero el hecho de haber sido real. El problema a ver, Pollo, espera, vamos con orden de palabra, por favor. Dale. Está Mariano y luego Andrés y luego vos, Pollo. Dale. Adelante, Mariano. No, yo le quería hacer a Daniel y a Dante el tema de... volveremos al corte por lo sano con las medias exportadas. Acá, por lo menos, a nivel local, ¿no es cierto? Hablamos de el consumo interno. Dejaremos de ver las medias bajadas del camión y llevadas a la ganchera de la carnicería o no. Bueno, qué lindo tema. Daniel, ahí volvió, me quedé sin internet. Daniel, le contesto un poquito yo y después vos también. Con Daniel hemos trabajado, hemos peleado mucho eso. Y el último gobierno había avanzado, hemos tenido muchas discusiones, yo personalmente. Y a su vez, bueno, habíamos casi tenido que aceptar que empezaran algunas ciudades con el corte por lo sano. Realmente lo único que provoca el corte por lo sano es incrementa el costo de traslado de la carne, le agrega más costos a la mercadería y nos deja a los frigoríficos ordenados del centro del país en las manos de todo lo que hay dando vuelta alrededor de esto, porque, a ver, yo de pronto, desde Córdoba, para llevar carne a Salta, tengo que ir con el corte por lo sano, y en la ciudad de Salta está rodeada de faena clandestina. Entonces, me meten un eslabón más de contrapeso sin ningún beneficio. Les cuento como anécdota lo que pasa. El frigorífico que tenemos en Catamarca, el 8 de julio, tuvo 2 casos positivos de COVID, que no sabemos si son rápido. La cuestión que la provincia prohibió la salida de mercadería el miércoles, con lo cual, jueves 9
viernes 10, sábado 11, domingo 12, no pudimos repartir carne de prácticamente el único frigorífico de Catamarca. ¿Se quedó la ciudad de Catamarca sin carne? No. Se llenó de faena clandestina. Bueno, eso es lo que pasa cuando empiezan las ventajas fuertes con este tipo. El corte por lo sano, si se aplica de manera uniforme en todo el país. Daniel, ¿cuántos frigoríficos chiquitos debieran dejar de trabajar para poder estar todos en posibilidad de competir? Quizás 100 colgaderos que hay en el país debieran dejar de trabajar para que esto pueda llevarse adelante. Eso no va a ocurrir, tampoco le conviene a los productores que haya menos compradores, entonces no agrega un tema sanitario porque los frigoríficos tienen suficiente sanidad y realmente, mínimamente, por ejemplo, de llevar 6.000 kilos en un camión de reparto de un chasis, pasás automáticamente a llevar 4.000 kilos, porque no es lo mismo la ocupación del espacio. Y a partir de ahí, ¿en qué cámara vamos a guardar toda esa cantidad? En lugar de tener colgado una media red, vas a tener 2 cuartos o 3 pedazos. Entonces, no es una cosa fácil, sobre todo para los frigoríficos de consumo, que serían los más perjudicados en un sistema así. Y vuelvo a reiterarle, impositivamente no tiene ninguna finalidad, sanitariamente no tiene ninguna ventaja, entonces lo único que haría es agregarle costos que va a pagar todo el sistema. Gracias, Dante. Un poco completando lo que dice Dante, en el primer semestre de este año, 199 mataderos mataron menos de 1.000 animales por mes. Les aseguro, por mes, menos de 1.000 animales. Ese número hoy es absolutamente deficitario porque el subproducto no tiene valor, el cuero, ustedes saben, se está tirando, la menudencia perdió valor, con lo cual la única manera de sobrevivir es teniendo personal en negro, no pagando algún impuesto, y esos tipos de mataderos son los que más lejos estarían. A su vez, el cuarteo es una etapa intermedia que no sirve para nada, porque es lo que decía Dante, te complica, no tenés los camiones preparados, no están las instalaciones, te disminuye el volumen de transporte, tendrías que pasar directamente al corte. Perfecto, tomamos la decisión política, limpiamos los 200 mataderos esos, pasamos a lo que corresponde, que sería una distribución por cortes en caja. 10 puntos. Eso implica que a toda carnicería que tenés en el país, que son muchas, se tiene que desprender mínimamente uno de los empleados que tiene, porque ya no tiene más el desarmador. Se va a quedar él solo despachando y bifeando. Entonces, decir vamos al corte, que por ahí, si nos ponemos a analizarlo, coincidimos todos, es un proceso que hay que pensarlo muy bien porque tiene un impacto muy importante. Y por sobre todas las cosas, lo que tenemos que hacer es evitar generar un perjuicio, porque los problemas grandes que tenemos nosotros en el país es que nos quedamos a mitad de camino después. Las cajas negras, a mitad de camino. Remito electrónico. Remito electrónico, a mitad de camino o largando, es decir, y son todas situaciones que te dejan en offside. Es como decimos con los chinos y la tuberculosis y brucelosis. Estamos en offside. Empezamos a rezar que no nos levante la bandera. Bueno, con estas situaciones cada vez nos encorsetamos más y empezamos a rogar que no nos bajen el martillo, porque estamos en offside. Entonces, es un tema que no mejora en cuanto a valor, porque en todo comienzo de aplicación de eso vas a tener un periodo de aplicación que no vas a ver los resultados de la optimización de la eficiencia. Yo creo que no menos sería un proceso, si uno quisiera pasar al corte, de trabajarlo no menos de 5 años. Muchas gracias. A ver, Andrés, adelante, por favor. No, una pregunta de sus asociados del IPCBA. ¿Qué opinan
los productores tenemos la mitad más o menos habla bien, la otra mitad lo putea en arameo, porque no lo entiendo el IPCBA ni su fin. Desde el lado de los frigoríficos, ¿cómo se ve el IPCBA? Y la segunda pregunta es, dos cosas que nos puedan decir a los productores a mejorar que ustedes están dispuestos a pagar. Bueno, ninguna. Te voy a empezar por la segunda, porque cuando hablamos de plata, no estamos dispuestos a pagar nada. Fácil esa fue fácil. No, vamos a hablar en serio. Mentira un poco, Dani. Soy un convencido que menos mal que tenemos un IPCBA, porque hemos podido hacer un montón de cosas, de acciones que de otra manera sería imposible que la cadena las pudiera hacer. Las investigaciones, los trabajos, la presencia en las ferias. Mientras tuvimos toda una década de política en contra del sector, Argentina no perdió presencia en las ferias internacionales porque había un Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Por decirte un hecho emblemático. ¿Que se podría hacer mejor? No tengo dudas que se podría hacer mejor. Que se podría ser más eficiente, que se podrían hacer más cosas, porque no tenemos que ser conformistas. Pero es un ente que tenemos que cuidar, porque costó mucho armarlo. Es la envidia de las otras carnes, los productores porcinos, que ustedes deben tener amigos, y lo quieren armar, dan vueltas, hacen agrupaciones y todo, pero les cuesta trabajo. Con lo cual, insisto, hay mucho para mejorar, pero es algo que tenemos que cuidar porque te permite hacer el relevamiento de precios, por tirarle un dato. Nosotros hoy tenemos más de una década de relevamiento de precios, 200 puntos de venta en Capital y Gran Buenos Aires, 80 puntos en Córdoba, 80 en Rosario. Ese relevamiento, no tengo los valores actualizados, pero cuesta más o menos $500,000 de pesos por mes, si no cuesta un poco más. Si no hubiera un ente como el IPCBA, a ninguna de nuestras entidades, ni acá, ni a FIFRA, ninguna podría bancar ese número. Porque yo no sé si le pasa a ustedes, pero en el caso nuestro, si bien reconozco que los socios, los frigoríficos pagan su cuota y todo, pero cuando querés poner un poquito más de plata, cuesta trabajo. Y en este caso, como es por ley y todo, se puede hacer y permite trabajar mucho. Con respecto a las cosas a mejorar, yo creo que estar en contacto con el frigorífico, con el rendimiento, obtenés data que te puede ayudar a mejorar. Y si fidelizas la relación, eso se tiene que recompensar con unos pesitos adicionales. Pero hay que construir esa relación. Porque se empieza a valorar. Hoy lo charlábamos a la mañana con Juan Eiras de la Cámara de Feedlot. Y bueno, el feedlotero empieza a saber el origen de una tropa, cómo trabaja tal productor, y en el caso de la hacienda que llega a frigorífico pasa lo mismo. El matarife o el frigorífico empieza a conocer el tipo de calidad, los rendimientos que tiene, si llega machucada, si no llega machucada, y toda esa serie de situaciones es plata. Entonces, cuando hay relación entre las partes, no queda en el cargue, cobre y hacer de tu vida lo que quieras, yo hago la mía y mañana vendo al mejor postor de nuevo, y entonces no se genera esa fidelización y ahí no se construye un agregado de valor. Hay que buscar los novios, no siempre la primera que pasa es la que te va a dar respuesta. No es algo que se consigue rápido, pero si uno construye eso, me parece que
que termina generando un mayor valor en el producto. Listo, gracias, Daniel. Sí. ¿Vos tenías alguna pregunta? Sí, a ver si no sé si tengo. Ahí está. No, dos ítems. El tema del IPCBA, para agregar lo que dijo Daniel, hace más de 10 años que se está trabajando en el tema Escherichia coli. Pues el tema Escherichia es un tema prácticamente importantísimo desde el punto de vista de los rechazos. Es el tema. Y se está buscando, y se hace ya no sé cuántos años, 10, 12 años, con un grupo de investigadores, y se está trabajando, pero buscando la alternativa mejor para poder detectar y poder eliminar la Escherichia, que es lo que generalmente puede producir los rechazos. Y lo otro era respecto a lo que hablábamos de Rusia. El tema de la oxitetraciclina es un antibiótico que el hombre de campo, el peón, el que va a caballo, lleva un frasco de terramicina o otro producto similar, y ve un animal mal y le enchufa con la jeringa, o cualquier momento dice, bueno, a este le damos un antibiótico. El problema de la oxitetraciclina es que Rusia determinó que el nivel, digamos, cero, no quiere 1 miligramo de oxitetraciclina en la carne. Y es absolutamente difícil tener ese registro cero en las tropas. Y el otro tema fue la raptopamina. La raptopamina en Argentina está prohibida, y entonces, ¿cómo aparece en la carne raptopamina? Es otro misterio, que puede ser un arancel para arancelario o alguna manera, porque raptopamina teóricamente no hay venta, no existe, está prohibido en Argentina hace años. Sin embargo, en Rusia apareció la raptopamina. Es más o menos similar cuando en China apareció el cloranfenicol. Una sola caja tenía el problema de cloranfenicol, abrieron todas las demás y no tuvo más. Entonces, esos temas, cuando no hay... también hubo el mismo tema con Estados Unidos con la ivermectina. O sea, el tema de residuos es un tema que también se está trabajando, pero es bastante complejo. De acuerdo. A ver, Señor de Velasco. Sí, a usted, adelante, por favor, adelante. Adelante. Sí, señor de Velasco. Sí, ¿usted quiere hacer una pregunta? Matías, sí, quiero hacer una pregunta. Soy Raúl Naufel de la Asociación. Soy Raúl Naufel de la Asociación Rural de Chascomús. Y tengo alguna vinculación con la industria frigorífica desde hace algunos años. Quisiera preguntarle al señor Urcía cómo ve él el tema de la comercialización de cueros. ¿Cómo es que la industria frigorífica no ha logrado manejar ese tema desde hace tantos años? Qué linda pregunta, Raúl. Bueno, perdimos por goleada. Primero vamos a subir que nos embocaron siempre. El negocio del cuero viene de la época de Rosas. Me tocó estar presente en una reunión con el presidente Macri, donde el presidente le dio la instrucción a su ministro que en 15 días tenía que cambiar el sistema, y después participamos de 4 reuniones más con el presidente y el sistema no cambió nunca. Así que indudablemente tienen un poder tremendo. Allá por el 2005 también me tocó una reunión, en ese momento era ministro Labaña, Ministerio de Economía, creo que Nevia era el funcionario. En la primera reunión que planteamos el tema, por supuesto, lo convencimos. A la segunda reunión, a los 15 días, era especialista
en cueros y en defensor de las curtiembres. Se logró que no lo logramos nosotros, vamos a ser honestos. Creo que el sector curtidor estaba sobreestoqueado y necesitaban esta apertura del cuero salado, y por eso se abrió por 60 días. Estamos trabajando para que se prorrogue. Lo estamos haciendo en un momento donde en el mercado mundial el precio del cuero no vale. Lo que siempre usaron de argumento a las curtiembres hoy es una realidad. Creo que la industria automotriz, que es el principal consumidor, el sintético, la caída de los valores del petróleo a su vez lo ayudan, y la actividad de las ONG ambientales, porque una automotriz pierde mucho más en una caída de cotización en la bolsa por un escrache que por utilizar cuero vacuno en la tapicería. Entonces, al que lo quiere con cuero vacuno lo paga, se lo hace a pedido, y lo de serie lo hace con cuero sintético. Tenemos que seguir peleando. Hay algunos frigoríficos que han estado exportando cueros salados durante este periodo, y ojalá que logremos. La información que manejamos es que estaría avanzada una prórroga en este actual sistema, y tenemos que lograr que esto se afiance. Es muy difícil. Le hemos explicado a los distintos funcionarios que con una ventana de 60 días una empresa se pueda animar a querer participar. Desde construir el saladero hasta conseguir las habilitaciones, indudablemente les lleva más de 60 días. Si se prorroga en el tiempo, puede haber otros actores que pueden llegar a animarse. Muy bien. Discúlpeme, teniendo en cuenta que el cuero representa 30, 35, 40 kilos, o sea que es una parte importante, más o menos el 10% del valor de la vaca, indudablemente la falta de precio del cuero y este negocio monopólico de las curtiembres lo termina pagando el productor agropecuario. Ustedes creo que deberían acercarse a los productores agropecuarios como para trabajar con más fuerza en común, porque acá hay un sector que es el sector curtiembre versus el resto de la cadena que se ve profundamente afectada en los precios. Raúl, coincido. El trabajo lo hemos llevado adelante y en esto hemos hecho presentaciones conjuntas, CRA, Sociedad Rural, Coninagro, Federación Agraria, las entidades de la industria, consignatarios. Yo diría que la cadena de la carne, la mesa de la carne completa, hoy está de acuerdo con este tema. Pero los hechos mandan. Pero coincido con usted, es decir, lo de los 40 kilos es en un novillo, se cae a 23, 24 en un novillito vaquillona, pero sigue siendo un producto importante. Y como dije al comienzo, y usted que está en la actividad frigorífica lo conoce, en la industria luego se termina de integrando todo en un recupero. Y indudablemente cuando pierde valor de recupero, directamente pierde valor el producto también, con lo cual repercute en el productor. Claro. Es como la marca Fuego. La marca Fuego siempre dijimos que implicaba un recorte que tenía que hacer la curtiembre que implicaba valor. Y seguimos usando la marca Fuego, ni hablar cuando tiene repetición de marcas en la pierna, que ya el metraje de cueros que se pierde es demasiado. Y son cosas, o como hoy, yo sigo insistiendo, se está pagando, debe pasar en Provincia de Buenos Aires, se está pagando la guía de tránsito cuando los municipios, que eran los que históricamente, por la ley de marcas y señales, emitían esa guía de tránsito, ya no llevan ningún registro de Hacienda. Pero las tasas esas municipales sobreviven, y en el caso de Córdoba, en algunos lugares hasta de 80 pesos por animal. Y eso lo tenemos que combatir y tenemos que ir junto con las rurales y
y tenemos que trabajar con los municipios uno por uno para que eso cambie. Bueno, eso en el caso de la provincia de Buenos Aires está centrado en el Ministerio Provincial. Y el Ministerio Provincial es quien lleva los registros y le permite a las municipalidades emitir las guías y cobrarlas como un subsidio, digamos. Bueno, pero donde hay que trabajar es en el Ministerio Provincial, no en cada municipalidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo que yo le decía, para mí es tan importante el tema del cuero, porque fíjese que usted está hablando de la pérdida por la marca, que es un pequeño porcentaje del cuero, y ahora estamos perdiendo el cuero completo. Sí, correcto. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Matías, ¿me dejas un segundo? Bueno, adelante, Mariano, adelante. Daniel, Adelante, después te hago una es una pregunta. Entonces, ¿nos van a reconocer después a los productores cuando el cuero valga algo un poco más de precio? Te voy a decir que no, porque no tengo esperanza que el cuero valga, así que... Acostumbrémonos que empiece a ser un efluente más a tratar el cuero. Mientras más alejado del puerto, más grande el problema. Las exportaciones que pensamos hacer desde el interior, la máxima aspiración es que nos pague un poco los gastos de mano de obra y de salado, y no mucho más. O sea, ese es el problema del cuero hoy. Un espanto. A ver, una consulta. Daniel, vos querías agregar algo, discúlpame. No, les iba a decir que de lo que estuve relevando de las exportaciones, pero hay que pensar que está en torno a 20 centavos de dólar lo que hoy se está exportando salado, con lo cual es un poco lo que decía Serino, cuando vos entre la mano de obra, la sal, el flete, el despachante de aduana y todo, cambiaste la plata, pero como te evitaste tener que disponer sanitariamente del cuero, lo terminas haciendo para encontrarle un destino. Claro. A ver, una consulta. A ver, ¿cómo ven ustedes la posibilidad de empezar a comercializar MEG? Y por otro lado, ¿cómo ven el tema de la trazabilidad individual? ¿Hay que ir hacia eso? Con respecto a ver, la trazabilidad individual, la identificación, yo te diría individual, que podemos juntarla con una identificación electrónica, es muy compleja hacerla en Argentina cuando el 80% de productores tiene el 20% del rodeo. Para mí es el talón de Aquiles del sistema. Yo quisiera ir a una identificación electrónica individual, de origen. El problema es que ese 20%, ese 80% de productores no van a hacer el análisis de datos, con lo cual ven como un gasto y ven como inservible la identificación individual. Entonces no lo van a hacer. Me parece que por ahí tendríamos que pensar, y toda inversión que querramos hacer en eso tiene que tener su correlato de devolución. Entonces, si vos tenés volumen y análisis de datos, te va a interesar la identificación individual electrónica, y si no lo haces, vas a seguir haciendo lo que haces hoy, que tenés un sistema de trazabilidad, que podés hacer la determinación de los orígenes y de permanencia de la hacienda durante su transcurso, hasta el frigorífico, seguir con la tropa, seguir con el corte, todo. Y por eso se va a complicar llegar al dispositivo electrónico. Hoy hay experiencias en el país, Dante lo usa, lo puede contar, pero lo hace el que tiene determinado volumen y tiene ese análisis de datos, de procesamiento de la información, donde entonces justifica la utilización del dispositivo. Con lo cual, te digo, personalmente creo que hay que ir por ese camino, pero a la par de ir por ese camino tenés que resolver el problema de ese 80% de productores, porque si no lo resolves va a ser un escollo y va a generar problemas. Y sobre el MEG lo dejo a Dante. Gracias, Daniel. ¿Qué pensás del MEG, Dante? Ahí tengo el micrófono activado. Che, Daniel,
Nosotros no tenemos mucha actividad con el macho entero joven, no es un tema que interese al consumo, es más para las fábricas que pueden manejar el tema hamburguesas y todo ese tipo de cosas, dado que le da mucho volumen de carne con poca grasa, o sea que es interesante por ahí. Y por el tema de caravana electrónica, les cuento como anécdota, manejar un feedlot sin la caravana electrónica, a ver, yo me di cuenta cuando empezamos a trabajar los datos que lo estábamos manejando como un auto con los ojos cerrados, íbamos a 150 con los ojos cerrados. Cuando le pusimos caravana electrónica, empezamos a conducir un auto como corresponde con los ojos abiertos, viendo por dónde íbamos. Es muy interesante tener los datos, pero por supuesto, no es poner una caravana nada más, ¿no? Eso es fácil, cualquiera lo puede hacer. El tema es manejarlo correctamente, procesar correctamente los datos y después los análisis, ¿no? Es un elemento fantástico para saber todo lo que pasa con los lotes, cuál sirve, cuál no sirve, cuál se enferma, cuál no, de qué se enferma, cuándo. Es realmente, nosotros en algunos de los frigoríficos lo hacemos hasta la faena con el color de la carne y realmente da datos muy, muy interesantes. Pero profesionalizarlo. Che, Daniel, bueno, aprovecho yo a saludarlos porque tengo ocupado ahora son las 7:30. Los saludo, bueno. Agradezco la atención. Daniel, para cuando sea otra oportunidad para seguir charlando, es interesante para intercambiar nosotros, contarle lo que vemos y aprender de ellos también los problemas. Me parece que tenemos que trabajar en que, es como dijo recién cuando hablamos del tema del cuero, esto es un negocio entero. A ver, si no vale el cuero, le vamos a pagar menos al productor. Si vamos a tener el gasto del corte por lo sano, y le vamos a pagar menos al productor, o va a pagar más el carnicero. Depende quién esté con posibilidades de hacerlo. La carne tiene el precio que tiene en el mostrador, que puede pagar la gente. De ahí repartimos para abajo. Y eso, en el transcurso del tiempo, se da así. Así que tenemos que entre todos trabajar para eliminar los mayores gastos, los mayores costos, de todas las regulaciones que van poniendo. Cuando contaba Daniel de la ganadera acá en la provincia de Córdoba, las municipalidades, por su propia ordenanza, pueden poner el valor que cobran por cabeza para emitir un papel que ya no es necesario. Entonces, son todas las cosas que tenemos que empezar a cuidar juntos porque, vuelvo a decir, el negocio es uno solo. Para el caso del consumo, el valor de la media red que paga el carnicero, de ahí para abajo nos repartimos todo, un poquito más, un poquito menos cada uno. Si falta Hacienda vale más, si sobra Hacienda vale menos, pero la verdad del negocio es la integración que tenemos que trabajar. Bueno, gracias por escucharnos, Daniel, seguís vos, cualquier cosa conversan. Buenas noches, Muchas gracias, Dante. Muchas gracias. Muchas gracias. Daniel, estamos con tiempo cumplido, no sé vos cómo estás, no sé si hay alguna pregunta más que quieran hacerle. No queremos molestar, abusar de tu buena disposición. No, Matías, sí, ya medio que tengo también otro. A ver cómo estamos, ¿alguna pregunta más? Pero incluso contacto abierto, bueno. Matías, yo creo que todas estas reuniones son muy interesantes, que podemos hacer participar incluso gente de otros, hoy porque se me ocurrió invitarlo a Dante, pero te podría invitar a alguien de Santa Fe o alguien de Entre Ríos o alguien también de Provincia de Buenos Aires que se quiera sumar. La idea es esta, ¿viste? Yo creo que a nivel de entidades, mientras logremos esa interrelación, conversaciones entre los que nos toca por ahí, poner un poco más la cara, vamos defendiendo más el negocio en todo. Después, sabemos que al momento de la compraventa uno tiene que defender el precio y el otro la otra punta, pero eso no nos tiene que tapar que todas las otras cosas que nos afectan a los dos son absolutamente comunes. La posición de compra y venta es antagónica, histórica, y no nos tiene que tapar el bosque, ¿viste? Muy bien. Muchísimas gracias, Daniel, es cierto lo que decís. Muchas gracias por tu buena predisposición, Así que ya nos estaremos viendo,